El mundo está ahora lidiando con las consecuencias de la acción militar directa que Estados Unidos tomó contra Irán los días 21 y 22 de junio de 2025. Para entender esta decisión trascendental, es necesario mirar los meses de crecientes tensiones y diplomacia fallida que la precedieron. Durante un tiempo, observadores internacionales y agencias de inteligencia venían advirtiendo que Irán estaba peligrosamente cerca de lograr la capacidad de producir un arma nuclear. Este desarrollo fue visto como una amenaza inaceptable tanto por Estados Unidos como por su aliado regional más cercano, Israel. La creencia de que Irán estaba a punto de cruzar un umbral nuclear crítico generó un sentido de urgencia en Washington y Tel Aviv, alterando fundamentalmente sus cálculos estratégicos. La ventana para una solución no militar parecía cerrarse rápidamente, empujando a las partes involucradas hacia un enfoque más confrontativo. El camino hacia el conflicto estuvo marcado por fracasos diplomáticos. La administración del presidente Donald Trump realizó esfuerzos intensos para negociar un nuevo acuerdo nuclear más amplio con Teherán, uno que abordara las deficiencias percibidas de acuerdos anteriores. Sin embargo, estas negociaciones de alto riesgo finalmente colapsaron, dejando un vacío que fue rápidamente llenado por una creciente hostilidad. La ruptura de las conversaciones señaló para muchos que la vía diplomática estaba agotada. Para Israel, en particular, un Irán con capacidades nucleares representaba una amenaza existencial que no podía ser tolerada. Esta convicción los llevó a concluir que la acción militar preventiva no era solo una opción, sino una necesidad para salvaguardar su seguridad nacional y mantener el equilibrio regional de poder. La justificación principal para el ataque estadounidense, entonces, se basó en una necesidad militar clara y específica. Aunque Israel contaba con una fuerza aérea formidable, carecía del armamento especializado necesario para destruir la instalación nuclear iraní más protegida, en Fordow. Este sitio, donde Irán estaba enriqueciendo uranio, está enterrado profundamente bajo tierra, aproximadamente a 80 o 90 metros bajo una montaña. Solo Estados Unidos posee el armamento capaz de penetrar tales profundidades, específicamente la bomba GBU-57, conocida como Bunker Buster. Cuando Israel determinó que no podía neutralizar este componente crítico por sí solo, recurrió a Estados Unidos, sentando así las bases para una intervención militar coordinada. Esta situación presentó a Estados Unidos una elección difícil. Podía quedarse al margen mientras su aliado clave se involucraba en un conflicto de resultado incierto, o intervenir directamente para eliminar los objetivos más desafiantes y asegurar el éxito de la misión. La decisión estadounidense fue, en última instancia, estratégica, orientada a frenar de manera decisiva las ambiciones nucleares de Irán donde Israel no podía. El presidente Trump enmarcó la intervención como un paso necesario para evitar un Irán armado nuclearmente, afirmando que todas las vías diplomáticas estaban agotadas. El objetivo no era iniciar una guerra a gran escala, sino eliminar de manera quirúrgica una amenaza específica que, a juicio de la administración, representaba un grave peligro para la paz y la estabilidad global. La participación estadounidense no ocurrió en un vacío. Fue precedida por una operación militar israelí masiva y audaz, con el nombre en clave León Ascendente, que comenzó el 13 de junio de 2025. Esta operación fue una de las más ambiciosas en la historia de Israel, involucrando un esfuerzo coordinado entre su fuerza aérea y los servicios de inteligencia. Más de 200 aviones de combate israelíes, incluidos avanzados F-35, F-15 y F-16, participaron en la ofensiva. El plan fue meticulosamente elaborado. Antes del asalto aéreo principal, agentes del Mossad ya presentes en Irán desplegaron drones especializados. Estos drones se utilizaron para inutilizar y cegar instalaciones clave de radar iraníes cerca de sitios críticos como Teherán y la instalación nuclear de Natanz, creando así un corredor seguro para los aviones israelíes entrantes. Con el camino despejado, la Fuerza Aérea de Israel lanzó una oleada de misiles desde la relativa seguridad del espacio aéreo iraquí. Los objetivos fueron seleccionados cuidadosamente para infligir el máximo daño a la infraestructura militar y nuclear de Irán. La lista de objetivos era extensa e incluía Media Group, Iranian Military Compound, Heavily Guarded Official Residences at Night, Headquarters of Iranian Revolutionary Guard at stock at distribute_equally,
Las residencias de altos funcionarios del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, instalaciones de investigación nuclear conocidas, talleres de fabricación de drones y numerosas bases de misiles balísticos. Además, se atacaron aeropuertos clave y centros de mando militar en un esfuerzo por dificultar la capacidad de Irán para coordinar una respuesta. Las primeras horas de León Ascendente demostraron claramente el alcance militar de Israel y su determinación de degradar significativamente las capacidades ofensivas de Irán. El impacto de los ataques israelíes fue inmediato y severo. La operación logró eliminar a varias de las figuras militares y científicas más importantes de Irán. Entre las bajas confirmadas estuvieron el general Hossein Salami, comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria, y Mohammad Bagheri, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes. La pérdida de estos líderes generó un vacío significativo en la cima de la estructura de mando iraní. Además de estos líderes militares, los ataques también habrían causado la muerte de al menos 2 destacados científicos nucleares iraníes, asestando un golpe directo a la experiencia humana detrás del programa atómico del país. Los asesinatos fueron una jugada estratégica para sembrar el caos y debilitar la capacidad de Irán de responder de manera efectiva. Esta fase inicial del conflicto no fue un evento aislado. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció que la campaña de bombardeos continuaría por lo menos durante 2 semanas, señalando un esfuerzo sostenido para desmantelar el poder militar de Irán. Estados Unidos desempeñó un papel crucial de apoyo durante todo este periodo. El presidente Trump y el primer ministro Netanyahu trabajaron en estrecha coordinación con Washington, proporcionando a Israel inteligencia vital, apoyo logístico y un suministro constante de interceptores de misiles para sus sistemas de defensa aérea. Esta colaboración subrayó la profunda alianza estratégica entre ambas naciones y preparó el escenario para la intervención directa estadounidense que seguiría, enfocándose en los objetivos que estaban fuera del alcance de Israel. Tras el asalto inicial israelí, Estados Unidos ejecutó su propia operación militar altamente dirigida en la noche del 21 y la mañana del 22 de junio. La misión estadounidense tenía un objetivo singular y crítico: destruir las instalaciones nucleares iraníes más fortificadas, aquellas que eran impenetrables para la munición israelí. El objetivo principal fue la planta de enriquecimiento de combustible de Fordow, una instalación de enorme importancia estratégica enterrada profundamente en una montaña. Para lograrlo, la Fuerza Aérea de Estados Unidos desplegó sus aviones más avanzados y furtivos, los bombarderos B-2 Spirit. Estos aviones, volando sin ser detectados en el espacio aéreo iraní, lanzaron varias bombas GBU-57 Bunker Buster, cada una diseñada para penetrar hasta 60 metros de concreto reforzado antes de detonar. El ataque estadounidense no se limitó a los bombarderos B-2. Fue un asalto de varios frentes que también utilizó el poder naval de la Marina de Estados Unidos. Submarinos posicionados en la región lanzaron una andanada de misiles de crucero Tomahawk, conocidos por su precisión y su capacidad para volar a baja altitud y evadir la detección por radar. Esta combinación de bombarderos furtivos y misiles lanzados desde submarinos permitió a Estados Unidos atacar con fuerza abrumadora, minimizando el riesgo para su propio personal. Los objetivos de este ataque combinado fueron 3 pilares del programa nuclear iraní: Media Group, Satellite View of Iranian Nuclear Sites, Digital Map Highlighting Multiple Nuclear Facilities at Stock at Distribute _Equally, la instalación profundamente enterrada de Fordow, el extenso complejo de Natanz, la mayor planta de enriquecimiento de Irán, y el Centro de Investigaciones en Isfahán, un núcleo de desarrollo tecnológico nuclear. Los resultados inmediatos del ataque fueron declarados un éxito rotundo por funcionarios estadounidenses. El presidente Trump, en un comunicado desde la Casa Blanca, anunció que las instalaciones iraníes atacadas habían sido completamente destruidas. Aunque las evaluaciones militares del Pentágono fueron más cautas, confirmaron que los sitios habían sufrido daños severos. El objetivo era desmantelar físicamente la infraestructura que Irán necesitaría para construir un arma nuclear. El ministro de Relaciones Exteriores de Israel ofreció posteriormente su propia evaluación, estimando que los ataques combinados de Israel y Estados Unidos habían logrado retrasar el programa nuclear de Irán al menos 2 o 3 años,
restableciendo el cronograma que tanto había preocupado a la comunidad internacional. Después del ataque, Estados Unidos dejó claras sus intenciones. El presidente Trump afirmó que no se planeaban más ataques estadounidenses, condicionando esta pausa a las acciones futuras de Irán. El mensaje era doble. El objetivo militar inmediato se había cumplido, y ahora la responsabilidad recaía en Irán. Estados Unidos se abstendría de nuevas acciones militares siempre que Irán no atacara intereses estadounidenses o aliados, y sobre todo, mostrara disposición a volver a la mesa de negociaciones para un nuevo acuerdo nuclear. Esta estrategia de golpear y negociar buscaba forzar a Irán a regresar a la diplomacia, pero desde una posición significativamente debilitada, con sus activos nucleares más valiosos ahora en ruinas. La respuesta de Irán a los ataques israelíes y estadounidenses no tardó mucho en materializarse, aunque ha estado marcada tanto por determinación como por notables limitaciones. Menos de 24 horas después de los primeros ataques israelíes de la Operación León Naciente, Irán lanzó su primera ola de ataques de represalia. Disparó una andanada de misiles balísticos y desplegó enjambres de drones dirigidos a objetivos dentro de Israel. Los blancos previstos incluían edificios gubernamentales sensibles en Tel Aviv y también instalaciones militares, entre ellas los sistemas críticos de defensa aérea de Israel. Este contraataque inicial fue una señal clara de que Irán, a pesar del daño sufrido, no absorbería los golpes sin devolverlos, buscando imponer un costo a sus adversarios. Sin embargo, la efectividad de la represalia temprana de Irán fue mixta. Muchos de sus primeros lanzamientos de misiles demostraron baja precisión, con algunos reportes que indican desviaciones de más de 500 metros respecto a los objetivos previstos. Esto sugiere que Irán pudo haber estado utilizando primero su arsenal más antiguo y menos confiable, tal vez para probar las defensas israelíes o para reservar sus armas más avanzadas para etapas posteriores del conflicto. A medida que pasaron los días, la precisión de los ataques iraníes pareció mejorar, lo que indica que estaban comenzando a emplear misiles más modernos y capaces. Esta capacidad en evolución representó un desafío creciente para la sofisticada, pero no infalible, red de defensa aérea de Israel. Un momento significativo y alarmante en la escalada del conflicto ocurrió el 19 de junio. En una violación importante de las defensas israelíes, un solo misil iraní logró evadir la interceptación y alcanzó el centro médico Soroka en la ciudad sureña de Beersheba. El impacto causó daños considerables al hospital, dejó 89 heridos y provocó una peligrosa fuga química en las instalaciones. Este ataque exitoso fue un golpe psicológico potente para Israel, demostrando que, a pesar de su superioridad tecnológica en defensa aérea, no era invulnerable a los ataques. Resaltó la aterradora realidad de que incluso un solo impacto exitoso puede causar víctimas masivas y pánico generalizado entre la población civil. De cara al futuro, la doctrina estratégica de Irán rara vez favorece una guerra directa y simétrica contra una potencia militar superior como Estados Unidos. En cambio, probablemente recurrirá a su estrategia bien establecida de guerra asimétrica. Esto podría implicar la movilización de su red de milicias aliadas en todo Medio Oriente, como Hezbollah en Líbano, milicias chiitas en Irak y los hutíes en Yemen, para lanzar ataques contra intereses israelíes y estadounidenses. Otras posibles respuestas incluyen ataques encubiertos a bases militares estadounidenses en la región o el sabotaje de la infraestructura petrolera y gasífera de aliados estadounidenses en el Golfo Pérsico. Esta estrategia le permite a Irán infligir daño mientras mantiene cierto grado de negación, complicando cualquier respuesta directa. El conflicto, aunque geográficamente centrado en Irán e Israel, ha enviado poderosas ondas de choque a todo el mundo, afectando economías internacionales y relaciones diplomáticas. La carga financiera de la guerra es abrumadora, especialmente para Israel. Se estima que cada día de conflicto activo cuesta a la economía israelí alrededor de $200 millones. Una parte significativa de este gasto se destina a su defensa aérea. El sistema multinivel, que incluye los interceptores Arrow 2 y Arrow 3, es muy eficaz, pero increíblemente costoso. Cada misil interceptor disparado cuesta entre 3 y 4 millones de dólares. A medida que Irán continúa con sus ataques,
La velocidad con la que Israel consume estas municiones caras se ha vuelto una preocupación seria, con informes que indican que la tasa de éxito de interceptación ha caído del 90 al 65% debido al volumen de ataques. Una de las consecuencias económicas más inmediatas y generalizadas ha sido el aumento en los precios globales del petróleo. La zona del conflicto se encuentra cerca del Estrecho de Hormuz, el punto de paso marítimo más crítico del mundo para el transporte de petróleo. Aproximadamente el 20% del consumo diario mundial de petróleo y el 25% del gas natural licuado pasan por esta estrecha vía. Irán ha amenazado con cerrar el estrecho en represalia, lo que desencadenaría una grave crisis energética global y dispararía los precios del combustible. Aunque la mayoría de los analistas cree que un cierre total es poco probable debido a la certeza de una respuesta militar masiva de Estados Unidos, la mera amenaza ha introducido una volatilidad extrema en los mercados energéticos, contribuyendo a presiones inflacionarias a nivel mundial. La comunidad internacional ha respondido con una mezcla de condena, apoyo y llamados urgentes a la calma. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas convocó una sesión de emergencia en la que el secretario general condenó los ataques militares y pidió a todas las partes la máxima moderación para evitar una guerra regional más amplia. Mientras tanto, la Agencia Internacional de Energía Atómica informó que sus inspectores no han detectado fugas radiactivas en las instalaciones nucleares atacadas. Sin embargo, la agencia advirtió sobre el riesgo persistente que representan los depósitos dañados de hexafluoruro de uranio, un compuesto tóxico y corrosivo utilizado en el proceso de enriquecimiento. Esto ha añadido una capa de preocupaciones ambientales y de salud a la crisis en desarrollo. Las potencias globales están profundamente divididas en sus reacciones. China y Rusia, aliados tradicionales de Irán, condenaron rápidamente los ataques de Estados Unidos e Israel como una violación del derecho internacional y una provocación peligrosa. En contraste, los principales aliados europeos de Estados Unidos, como el Reino Unido, Francia y Alemania, han adoptado una postura más cautelosa. Si bien no apoyan abiertamente los ataques, se han centrado principalmente en pedir la desescalada y el regreso a las negociaciones diplomáticas. Esta división resalta el complejo panorama geopolítico, donde las acciones de unos pocos países pueden crear profundas fisuras en el orden internacional y paralizar los esfuerzos diplomáticos para restaurar la paz. Mientras se asienta el polvo tras los ataques iniciales de Estados Unidos e Israel, el mundo contiene la respiración, parado en una encrucijada precaria. El camino hacia adelante está envuelto en incertidumbre, con varios escenarios posibles que van desde una frágil desescalada hasta una conflagración regional de gran escala. Un posible desenlace es que la estrategia estadounidense tenga éxito. En este caso, el impacto devastador de los ataques, sumado a la amenaza de nuevas acciones, podría llevar al liderazgo iraní a concluir que la resistencia continua es inútil. Esto podría forzarlos a volver a la mesa de negociaciones, donde se verían obligados a aceptar un nuevo y más restrictivo acuerdo nuclear, a cambio del levantamiento de sanciones y el cese de hostilidades. Sin embargo, existe una posibilidad mucho más peligrosa. Los ataques podrían galvanizar a las facciones más duras dentro de Irán, unificando al público y al régimen frente a un enemigo común. En este escenario, Irán podría rechazar la diplomacia por completo y optar por una represalia asimétrica sostenida. Esto incluiría activar su red de fuerzas aliadas en Medio Oriente para lanzar una campaña implacable de ataques contra objetivos estadounidenses e israelíes. Tal estrategia arrastraría a toda la región a una guerra de sombras caótica y sangrienta, librada en Líbano, Siria, Irak y las aguas del Golfo Pérsico. Esto crearía un ciclo de violencia increíblemente difícil de contener y que podría descontrolarse con facilidad. Los riesgos económicos asociados a esta inestabilidad son profundos y de alcance global. Un conflicto prolongado, incluso de baja intensidad, garantizaría que los precios del petróleo permanezcan altos, alimentando la inflación y potencialmente desencadenando una recesión económica mundial. Las cadenas de suministro se verían interrumpidas y el comercio internacional sufriría a medida que los costos de seguro para navegar por la región se disparan. El costo humano también continuaría aumentando. Hasta ahora, los informes indican más de 400 fallecidos en Irán,
la mayoría civiles atrapados en el fuego cruzado, y 24 muertos en Israel. Estas cifras inevitablemente crecerán, generando una crisis humanitaria que desestabilizaría aún más la región y requeriría atención y recursos internacionales. En última instancia, el futuro de la paz en Medio Oriente y la estabilidad económica global está en juego. Las próximas semanas serán cruciales. Las decisiones que se tomen en Washington, Teherán y Tel Aviv determinarán si esta crisis puede volver al cauce diplomático o si descenderá hacia una guerra más amplia con consecuencias catastróficas. La comunidad internacional, aunque dividida, tiene un papel vital que desempeñar, presionando por la moderación y creando vías de escape al actual rumbo de escalada. Las apuestas no podrían ser más altas, ya que un error de cálculo de cualquiera de las partes podría encender un conflicto que ardería mucho más allá de las fronteras de Irán e Israel, afectándonos a todos.